Hoy nos metemos con una noticia, que ha dado que hablar, ¿verdad? Algo que ha captado el telescopio James Webb. Sí, bueno, parece que podría ser una de las señales más fuertes que tenemos hasta ahora de una posible biofirma fuera del sistema solar. Exacto. La info viene de un artículo reciente. Y la idea es ver qué han encontrado porque es tan gordo. Pero, eso sí, con calma, con cautela científica. Claro. Venga, vamos a desgranarlo un poco. Es que, a ver, la búsqueda de vida ahí fuera parece que ha dado un salto. O sea, ya no es solo buscar sitios habitables. Ahora empezamos a detectar moléculas concretas, señales más directas, quizá. Justo eso. Y el sitio es un exoplaneta, K2-18b. Está a unos 120 años luz, más o menos. Sí, en la zona habitable de su estrella. Ni frío ni calor como Ricitos de Oro, donde podría haber agua líquida. Vale. Y lo gordo, el hallazgo, es dimetilsulfuro, DMS, ¿no? En la atmósfera. Eso es. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Porque esta molécula, el DMS, causa tanto revuelo. Pues porque aquí en la Tierra, que sepamos, el DMS lo produce casi exclusivamente la vida. Ajá. En concreto, el fitoplancton en los océanos. No es una molécula que esperes encontrar así como así por geología o química sin vida, al menos con lo que sabemos aquí. Entiendo. O sea, no hablamos solo de metano u oxígeno, que bueno, pueden tener otros orígenes. Exacto. Esto es algo como más específico, que aquí, en casa, lo asociamos directamente a bichitos vivos. Precisamente. Por eso se habla de biofirma. Es como una huella química, ¿no? Que sugiere vida, pasada o presente. Ya. Y el DMS en la Tierra encaja muy bien en esa definición. Hay que decir que el Webb ya ha visto moléculas complejas antes, ¿eh? Es una pasada lo que hace. Sí, sí. Pero esta es la primera vez que se detecta una molécula tan fuertemente ligada a la biología terrestre. Y además del DMS, creo que también vieron metano y dióxido de carbono, ¿no? ¿Cómo encaja eso? Sí, así es. Que estén juntos el metano y el CO2 y además esta posible señal de DMS, pues refuerza un poco la idea de que K2-18b podría ser un mundo oceánico. ¿Oceánico? ¿Qué es eso? Pues un planeta que podría tener océanos de agua líquida bajo una atmósfera muy rica en hidrógeno. Un entorno que, en teoría, podría ser habitable. Suena fascinante. ¿Y este K2-18b, qué más sabemos? ¿Cómo narices han olido su atmósfera tan lejos? Pues es bastante más grande que la Tierra, como unas 8,6 veces la masa terrestre. Vaya. Y como decíamos, atmósfera de hidrógeno, temperatura moderada. Y todo esto, pues gracias al James Webb, en concreto a un instrumento, el NIRSPEC, Ajá. que es un espectrógrafo. Analiza la luz de la estrella cuando pasa a través de la atmósfera del planeta. Ah, claro. Al descomponer esa luz, ve qué colores, qué longitudes de onda faltan porque los han absorbido los gases, y así sabemos qué hay. Y el Webb está dando estos datos a una velocidad increíble. Es una tecnología asombrosa, desde luego. Pero, me imagino, aquí llega el momento de la prudencia, ¿no? Fundamental. A ver, ni la NASA ni el equipo que lo ha descubierto están diciendo «hemos encontrado vida», ni mucho menos. Vale. Insisten en que es una detección que necesita más confirmación, más estudio. Es una posibilidad, muy sugerente, eso sí. Ya. Lo que mosquea un poco lo intrigante es que con los modelos que tenemos ahora de química atmosférica, pues cuesta explicar tanto DMS sin una fuente biológica, dadas las condiciones que creemos que hay en K2-18b. Entendido. Que la química normal, la que conocemos, no cuadra fácil para explicar ese DMS ahí sin vida. Justo. Y eso, claro, plantea una pregunta importante. ¿Cómo interpretamos esta señal? ¿Es única? ¿Aquí apunta a vida? Pero, ¿y en un planeta tan distinto? Claro. Necesitamos mirar más, confirmar que el DMS está ahí de verdad y explorar todas las opciones no biológicas, aunque sean raras. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Pues que tenemos la pista química más específica, más sólida hasta ahora, que podría indicar vida fuera de la Tierra, gracias a este DMS en K2-18b. Parece que la búsqueda ha entrado como en otra fase, ¿no? Más química, más directa. Correcto, pero insisto, y es vital, cautela. No hay certeza de vida en K2-18b, para nada.
De acuerdo. Lo que hay es una pista química brutalmente interesante que el universo nos ha puesto ahí. Y aquí viene la reflexión final, ¿no? A ver. Aunque aquí, en la Tierra, el DMS sea biológico, podría haber procesos geológicos o fotoquímicos que no conocemos. Algo que lo genere en un sitio tan diferente como un mundo oceánico. Buena pregunta. Seguir esa pista, verificarla, explorar todas las alternativas, esa va a ser una tarea clave para la astrobiología en los próximos años, sin duda. Va a dar mucho que hablar. Si te ha gustado, recuerda regalarme un like y vota por el misterio del universo. Recordar que podéis plantear en los comentarios cualquier duda sobre lo comentado en esta news o proponer nuevas ideas que queráis tratar en este vuestro canal. Nos vemos pronto en Mask Universe.